gracias. No sé si estará... Martín Carrera, soy médico intensivista del Hospital Fernández. Les pido mil disculpas por la demora. Y la idea hoy era charlar un poco sobre transporte de oxígeno y mecanismos de hipoxia, ¿sí? La clase básicamente es prácticamente más que nada fisiología, ¿sí? Pero la idea es que ustedes de acá se vayan con algunos conceptos claros sobre cuáles son los factores que determinan la modalidad en que el oxígeno se transporta a través de la sangre para llegar hasta su destino final, que es el tejido periférico, y qué es lo que sucede a nivel del tejido periférico para justamente que ese oxígeno pueda ser utilizado por la célula, ¿sí? Este es lo que pasa con el oxígeno a lo largo de todo, digamos, desde la atmósfera hasta que es degradado durante la fosforilación oxidativa a través de lo que es la respiración aeróbica, el ciclo de Krebs de la fosforilación oxidativa, ¿sí? Desde que es inhalado desde la atmósfera hasta que es excretado, ¿sí? En forma de agua. Y básicamente estos son todos los pasos que se tienen que dar para que justamente el metabolismo aeróbico pueda suceder, ¿sí? Va a pasar de la atmósfera al alveolo, del alveolo va a pasar a la sangre, en la sangre se va a encontrar con distintas sustancias que van a ayudar a que se pueda transportar, ¿sí? Que vamos a ver algo de los mecanismos de eso. Va a tener que viajar a través de la sangre desde los pulmones hacia los distintos tejidos donde va a ser utilizado, hacia las redes, hacia las arteriolas, los capilares, donde va a tener que ser cedido por este transportador hacia los tejidos, y en los tejidos va a tener que viajar del capilar o de la arteriola, desde la sangre, ¿sí? A través del intersticio hasta la célula y hasta la mitocondria, donde va a participar de la fosforilación oxidativa, ¿sí? Que es a lo que hemos evolucionado como mecanismo más eficiente, ¿sí? De obtención de energía. Y bueno, eso después se va a degradar y va a ser eliminado en forma de agua, ¿sí? Y esto es lo que se llama, no sé si lo vieron ya esto en algún lado, la cascada de oxígeno, ¿sí? Básicamente la medida, si ustedes como concepto, ¿qué es lo importante que se lleven de acá? El oxígeno desde la atmósfera hasta la mitocondria se mueve en forma pasiva por un gradiente de presión, ¿sí? Siempre va a ser el gradiente de presión lo que determine el flujo de oxígeno desde un punto de mayor presión parcial de oxígeno hacia un punto de menor presión parcial de oxígeno, ¿sí? Y va a haber distintas cuestiones que van a ir reduciendo justamente la presión parcial de oxígeno en las distintas etapas, ¿sí? Si se fijan, había más o menos 8 o 9 pasos en el gráfico anterior, y acá hay más o menos 6 o 7 pasos también en los que va a ir transitando el oxígeno, ¿sí? Primero, o sea,
La primera caída va a ser debido a la humidificación del aire en la vía aérea, ¿sí? Que esto me parece que ya lo han visto en lo que es mecánica ventilatoria, ¿sí? La segunda caída, que es una de las caídas grandes que tiene justamente la cascada de oxígeno, es justamente la mezcla del oxígeno cuando llega, digamos, de los gases atmosféricos con los gases alveolares, que básicamente se va a enriquecer con dióxido de carbono y va a hacer que la presión parcial de oxígeno se reduzca justamente por la ecuación de los gases, ¿sí? Se van a ir, a medida que se suma la presión parcial de dióxido de carbono, eso va a desplazar el peso del oxígeno a nivel del gas alveolar, una vez que llega, digamos, el oxígeno, o digamos, el aire atmosférico en realidad, al alveolo, ¿sí? Hasta acá son todos problemas básicamente de fisiología respiratoria, que me parece que ya los estuvieron viendo, ya los estuvieron charlando. Y del alveolo a la sangre es un poquito más, es un poco lo que nos interesa a nosotros. Acá dice, es muy sencillo, dice que la caída esa justamente está determinada por la capacidad de difusión del gas desde el alveolo hacia la sangre, ¿sí? Y va a haber un montón de otras cosas que lo determinan, pero ahí hay una caída chiquitita, y después hasta que llega a la arteria está lo que se llama el shunt fisiológico, que es básicamente esa sangre venosa que no pasaba por el alveolo y se va a mezclar, que también es una proporción chiquita. Y después la segunda gran caída, que es justamente entre el sistema circulatorio y la célula, la mitocondria, que es justamente lo que se determina básicamente, que no está escrito ahí, pero básicamente el consumo de oxígeno, ¿sí? En esta parte de la curva, ¿sí? Esta caída enorme está dada básicamente por el consumo de oxígeno a nivel de la mitocondria. La mitocondria usa el oxígeno para justamente poder hacer funcionar la cadena de transporte de electrones y al poder llevar a cabo la fosforilación oxidativa, eso hace que caiga bruscamente la presión parcial de oxígeno a nivel de la mitocondria, y ese gradiente es justamente el que me va a permitir descargar desde la sangre hacia la célula el oxígeno desde la hemoglobina, ¿sí? Y hoy básicamente vamos a charlar más que nada de estas dos partes justamente de lo que es el metabolismo del oxígeno, básicamente, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo se carga de oxígeno la sangre? ¿Cómo la sangre lo lleva hasta los tejidos periféricos? Y cómo los tejidos periféricos solicitan la descarga de oxígeno a la sangre, ¿sí? Carga de oxígeno. Ustedes se acuerdan que la ecuación del gas alveolar va a estar determinada básicamente, la presión alveolar de oxígeno está determinada básicamente por la fracción inspirada de oxígeno, o sea, la presión parcial de oxígeno inspirado y la presión parcial de dióxido de carbono que hay adentro del alveolo, ¿sí? Que esa, ¿de dónde viene? Sí, es del retorno venoso que llega del retorno venoso que llega de vuelta al pulmón, ¿sí? Para descargar el dióxido, básicamente producido por el metabolismo, ¿sí? Y ese dióxido de carbono difunde pasivamente desde la sangre hacia el alveolo, y esa presión parcial va a estar ahí. Y va a depender en parte de la ventilación, exactamente, ¿sí? Cuanto más ventilo, más rápido se lava el dióxido. Cuanto menos ventilo, más lento se va a lavar ese dióxido, que va a producirse normalmente en condiciones más o menos fisiológicas y patológicas también de una forma más o menos constante, porque va a depender básicamente del metabolismo general, ¿sí? Y esa presión alveolar de oxígeno va a ser la fuerza impulsora, en realidad, que me va a permitir que por difusión, ¿sí? Por gradiente de presión, el oxígeno que está dentro del alveolo pase a la sangre, ¿sí? Lo que va a pasar a la sangre es oxígeno disuelto, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el oxígeno disuelto en la sangre? Se va a unir principalmente a la hemoglobina, ¿sí? No sé si ustedes ya conocen esta curva de disociación de la hemoglobina, que básicamente lo que nos muestra es a qué presión parcial de oxígeno o a qué presión de oxígeno va a determinar cuánta saturación de oxígeno va a tener la hemoglobina. En realidad la saturación uno puede medirla en forma general, ¿sí? Lo que mide el oxímetro de pulso es la saturación de la hemoglobina
con cualquier cosa que esté saturada, ¿sí? O la puede medir con el aparato que mide específicamente la saturación de oxígeno, que es el coxímetro, ¿sí? Y justamente eso es lo que nos va a decir, nos va a dar la curva. El oxígeno disuelto que está en la sangre a nivel del capilar alveolar es la presión que nos va a dar qué tan saturada o desaturada va a salir la hemoglobina de ese capilar alveolar, ¿sí? Si se fijan, la curva es una famosa S sigmoidea, ¿sí? Está dada básicamente porque, si se acuerdan, la hemoglobina tiene 4 fracciones proteicas. Esto lo saben ustedes mejor que yo, que lo estudiaron hace menos tiempo. Pero si se acuerdan, la molécula de hemoglobina subunidad es esa, gracias por el término, estaba conformada por 4 monómeros que iban a formar un tetrámero, y que a medida que se iba uniendo el oxígeno a la hemoglobina, estaba lo del efecto alostérico, que facilitaba, a medida que empezaba a unirse al oxígeno, facilitaba, digamos, la unión de más moléculas de oxígeno a la hemoglobina. Disculpame, más fuerte. Es que funciona para los dos lados, ¿sí? El efecto básicamente lo que significa es que a medida que va cargándose, que la primera molécula facilita la carga de la segunda, y obviamente eso tiene un límite, por eso es una S sigmoidea, ¿sí? Llega un punto en el que ya es más complicado, y al revés pasa lo mismo, a medida que va descargando una, va a ir descargando las otras. Y que lo importante de la curva es entender los movimientos que puede tener esa curva en cada lugar donde va a haber intercambio de oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque los movimientos de la curva hacia la derecha o hacia la izquierda van a facilitar o que el oxígeno se una a la hemoglobina, o que el oxígeno se libere de la hemoglobina, ¿sí? O que la hemoglobina libere el oxígeno para entregarlo a los tejidos, ¿sí? Y obviamente esto está determinado por no sé cuántos millones, millones de años de evolución, y está regido. Si ustedes entienden algunos conceptos de fisiología, van a entender fácilmente los cambios que se producen en la curva, que facilitan la absorción de oxígeno o la liberación de oxígeno, ¿sí? A nivel del capilar pulmonar, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que hay una disminución, que hay una temperatura un poquito más baja, porque se está mezclando, si bien ya llegó, dependiendo del nivel de ventilación, puede ser que haya una temperatura apenas un poquito más baja, ¿sí? Va a haber una disminución de la PCO2. ¿Por qué? Porque la ventilación está extrayendo permanentemente CO2 desde el alveolo hacia la atmósfera, ¿sí? Y todo eso, ¿qué va a facilitar? Todo eso también va a hacer que el pH sea diferente, que el pH distinto va a facilitar que haya menos cantidad de DPG, y todo eso va a hacer que la curva se mueva un poquito hacia la derecha, ¿sí? Y facilite que la hemoglobina quiera unirse con el oxígeno. Entonces, a nivel del capilar pulmonar, la hemoglobina va a unirse al oxígeno disuelto que está en la sangre, y dependiendo de cuánto se une la hemoglobina el oxígeno a la hemoglobina, voy a poder determinar cuánto oxígeno contiene la sangre, ¿sí? Y este sí es un concepto importante que tienen que manejar, que es el del contenido arterial de oxígeno, ¿sí? ¿De qué va a depender el contenido arterial de oxígeno? Básicamente, si dijimos que la hemoglobina es el principal transporte de oxígeno en la sangre, va a depender de la concentración de hemoglobina que haya en la sangre, de la saturación de la hemoglobina, o sea, cuánto se satura, ¿sí? Cuánto se satura, acuérdense que va a depender de la presión de oxígeno dentro de ese compartimiento de sangre del que estemos hablando, y una constante, ¿sí? La constante de Hoover, el coeficiente de Hoover, que básicamente lo que nos dice es cuánto oxígeno es capaz de transportar la hemoglobina, ¿sí? Es la capacidad de transporte de oxígeno de la hemoglobina, que es 1,39. Lo encontré 1,39, yo lo recordaba como 1,34. Y
Y a eso se le va a sumar el oxígeno disuelto. ¿Sí? Que acuérdense que el oxígeno disuelto depende del coeficiente de solubilidad de oxígeno, que es muy bajito. ¿Sí? Así que el oxígeno disuelto, si bien está en la sangre, no va a ser un componente importante en el oxígeno transportado. ¿Sí? Y entonces, como determinantes principales del contenido arterial de oxígeno, ¿qué tenemos? Concentración de hemoglobina, ¿qué más? ¿Y la saturación de qué va a depender principalmente? De la presión de oxígeno y de los otros factores que modifiquen si la curva de saturación de la hemoglobina se va hacia la derecha o hacia la izquierda. Y no tenemos muchas más cosas. ¿Sí? Estos son los dos conceptos principales que ustedes se tienen que llevar hoy de esta clase, ¿sí? De esta charla, respecto del contenido arterial de oxígeno. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas con esto? Habían comentado que en pulmones la curva se mueve un poco hacia la izquierda o hacia la derecha. O sea, no son cambios muy significativos a nivel pulmonar, pero digo, las condiciones de la curva de hemoglobina, las condiciones van a favorecer la absorción del oxígeno hacia la hemoglobina. ¿Sí? No son cambios significativos. ¿Sí? Pero digamos, todas las condiciones que favorecen la liberación de hemoglobina no existen en el pulmón. ¿Sí? Entonces están como, digamos, dentro de las curvas de disociación de la hemoglobina que uno puede encontrar en el cuerpo, la que uno va a encontrar a nivel pulmonar va a estar más arrastrada hacia la derecha. ¿Sí? Que tiene sentido biológico, porque si el sistema biológico evolucionó para que el pulmón sea el lugar donde vamos a absorber el oxígeno para llevarlo al resto del cuerpo, es lógico que sea una de las zonas donde la curva va a estar más arrastrada hacia la derecha, porque yo ahí quiero que la hemoglobina se cargue de oxígeno. ¿Sí? Yo no, la célula, bueno, yo también. ¿Sí? Y a medida que nos vamos yendo hacia los otros tejidos, vamos a ir encontrando que se va a ir corriendo la curva hacia la derecha. ¿Sí? ¿Algún otro comentario, pregunta, duda? Bien. El oxígeno se carga, ahora hay que transportarlo. ¿Sí? ¿Vieron algo de esto de cardio? Concepto de gasto cardíaco, los determinantes del concepto del gasto cardíaco, porque delivery de oxígeno es un tema que, si no me gustara, tendría que cambiar de especialidad, porque a esto nos dedicamos básicamente en terapia intensiva, a tratar de optimizar el transporte de oxígeno hacia los tejidos. ¿Sí? Entonces es un poco contraintuitivo hablar de transporte de oxígeno sin hablar 2 segundos de eso. ¿Sí? Acuérdense que una vez que el oxígeno se carga, yo lo tengo que llevar al resto, o sea, hay que llevarlo al resto de los tejidos, y esto va a estar determinado, y esto es lo que va a determinar en la capacidad del cuerpo de transportar el oxígeno de un punto al otro, básicamente el delivery de oxígeno. ¿Sí? Que va a depender del gasto cardíaco, ¿sí? Y de la descarga y del contenido arterial. Yo puedo tener mucho oxígeno contenido en la sangre, pero no lo tengo dónde llevar porque se rompió la bomba, porque no tengo presión no genero el gradiente de presión, no tengo sangre para transportar ese líquido, ¿sí? Entonces, gasto cardíaco va a ser un determinante importante. De hecho, en la práctica diaria va a ser uno de los determinantes más importantes, por lo menos en lo que son los pacientes en estado crítico, ¿sí? Y acuérdense que el gasto cardíaco está determinado por la frecuencia cardíaca y la descarga sistólica, y la descarga sistólica está determinada básicamente por los niveles de precarga, ¿sí? Retorno venoso, volemia, ¿sí? Etcétera. Poscarga, la capacidad, digamos, del sistema arterial de mantener una presión de perfusión adecuada, y el estado contractil del corazón va a determinar si está con un estado inotrófico positivo, negativo, y la capacidad contráctil que tenga ese ventrículo también en relación a lo que son las leyes de Laplace, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero acuérdense de esto, porque uno normalmente va en los libros de fisiología respiratoria y encuentra transporte de oxígeno, un montón sobre el contenido arterial de oxígeno, y esta parte uno no la tiene en el libro de fisiología respiratoria. Y esto que es por ahí lo más importante, ¿sí? Que es entender cómo se descarga el oxígeno cuando llega a los tejidos periféricos, ¿sí? Que es donde va justamente a tener su efecto sobre el metabolismo. ¿Sí?
¿Qué tiene que hacer el oxígeno para salir del eritrocito, de la hemoglobina, y llegar hasta los tejidos periféricos? Tiene que desacoplarse de la hemoglobina, tiene que viajar la distancia para salir del eritrocito a la sangre. ¿Sí? En la sangre se va a encontrar con el oxígeno disuelto, y ese oxígeno disuelto es lo que va a difundir en forma pasiva a través de la membrana capilar, a través del intersticio, a través de la membrana celular, a través del citoplasma de la célula hasta llegar a la mitocondria, y ahí encontrar, digamos, las reacciones de fosforilación oxidativa. ¿Sí? Entonces, hay otras cosas que se empiezan a poner en juego acá, que es donde hay que prestar atención, que van a facilitar o dificultar, digamos, en estados patológicos especialmente, cómo se mueve ese oxígeno a través del espacio para llegar a donde tiene que surtir su efecto. ¿Sí? Obviamente la posibilidad de la hemoglobina de descargar el oxígeno es el principal factor. ¿Sí? ¿Y de qué va a depender? ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender principalmente la descarga de oxígeno a nivel del tejido hacia la sangre en los capilares? Que empiezan a haber más cantidad de competidores desde el oxígeno circular. Sí, y depende también de que la presión, o sea, si está en metabolismo acelerado, que la presión en el intersticio sea mucho mayor que en el interior de la célula para que haya un gradiente. Ahí estamos, ahí vamos. Y acuérdense, esto va a estar determinado por esto. ¿Sí? Y nosotros vamos a lograr desaturar la hemoglobina en los tejidos periféricos básicamente en función de la presión parcial de oxígeno que haya en la sangre. ¿Sí? ¿Qué va a ser cómo en los tejidos periféricos, en los capilares? Baja. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Volvemos a la cascada. ¿Sí? Estamos en esta parte, ¿sí? De la cascada, entre el sistema vascular y la mitocondria. ¿Sí? Fíjense cómo cae la presión parcial de oxígeno. Ese es básicamente el gradiente que va a impulsar el oxígeno para bajarse de la hemoglobina, atravesar el espacio hasta llegar a la mitocondria y ahí participar del metabolismo aeróbico. ¿Sí? Entonces, lo que se va a encontrar el eritrocito a medida que va surcando el capilar es básicamente presiones parciales muy bajas de oxígeno, que lo que van a hacer es facilitar la disociación. ¿Sí? Obviamente, acá, a medida que bajamos con la presión parcial de oxígeno, se va desaturando la hemoglobina. ¿Y qué es lo que va a encontrar además que facilita la disociación de la hemoglobina el eritrocito a medida que va cruzando por el capilar en el tejido periférico? Aumento de la PCO2. Aumento de la PCO2, ¿sí? ¿La PCO2 de dónde viene? El metabolismo. ¿Qué más se va a encontrar? ¿Qué cosa? Un pH más bajo. pH más bajo, ¿sí? También puede ser que si Ahí vamos. el metabolismo esté muy acelerado, va a haber menor tiempo de tránsito capilar porque el flujo sanguíneo del tejido va a ser mayor y eso puede dificultar. Sí, eso también puede pasar. Eso ahora después vamos a charlarlo cuando lleguemos por ahí a charlar dos cosas del mecanismo de hipoxia. ¿Sí? Pero 2,3-DPG. ¿Qué efecto tiene la CO2 y el pH sobre el metabolismo del 2,3-DPG? ¿Qué hace? Claro, eso es lo que hace el 2,3-DPG. Favorece baja la afinidad de la hemoglobina. Ahora, ¿cómo influyen la CO2 y el pH sobre el metabolismo del 2,3-DPG? Si ustedes se acuerdan del 2,3-DPG, se convierte en 2,3-DPG a partir del 1,3-DPG, y las enzimas que participan de eso aumentan su acción en pH bajos. ¿Sí? Si ustedes vieron también estado ácido-base, saben que a mayor concentración de dióxido de carbono, el dióxido de carbono va a favorecer a que haya un medio un poco más ácido en la zona a medida que se van a disociar el bicarbonato y protones. El bicarbonato por ahí se va y el protón va a quedar dando vueltas, eso se consume. ¿Sí?
Entonces son todas cosas que van a facilitar el corrimiento de esa curva hacia la derecha, ¿sí? Cuanto más metabolismo tenga el tejido, menor va a ser el pH microambiental, mayor la PCO2 ambiental, mayor la temperatura, porque también el metabolismo y demás favorece el aumento de temperatura a nivel local, y eso va a hacer que la curva se vaya corriendo hacia la derecha y favorezca que la hemoglobina vaya alargando el oxígeno, ¿sí? Y se vaya desaturando. Tiempo de tránsito, recordámelo cuando hablemos de hipoxia. Por favor. Ahí lo que va a pasar es que se va a llenar de oxígeno disuelto el capilar, y ese oxígeno disuelto va a tener que viajar a través del espacio, ¿sí? Y esto lo vamos a volver a mencionar brevemente cuando hablemos de hipoxia, ¿sí? Porque va a viajar por gradiente de presión, ¿sí? De presión parcial de oxígeno. Y las células que estén más cerca del capilar obviamente van a tener mayor posibilidad de abastecerse de oxígeno en situaciones patológicas, y cuanto más se alejen, menos posibilidades van a tener, ¿sí? Y esto es un concepto importante para en el futuro, cuando se hable de enfermedad coronaria, trastornos microvasculares, etcétera, etcétera, son lo que está sucediendo es justamente esto: se aumenta el espacio entre el capilar y los tejidos, y entonces el oxígeno no puede llegar rápidamente a donde necesita estar, ¿sí? Y lo mismo pasa, seguramente hablaron en algún momento de fisiología del ejercicio, que es justamente el paradigma que nos permite también ejemplificar esto, y es eso: el músculo en actividad necesita mayor cantidad de oxígeno, tiene un consumo de oxígeno más elevado, y eso favorece justamente a nivel microambiental del músculo esquelético menor pH, mayor PCO2, mayor temperatura, corrimiento de la curva hacia la derecha, ¿sí? Entonces, esos van a ser todos los factores que favorezcan la descarga del oxígeno hacia los tejidos, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, consultas hasta acá? Listo. Y finalmente llegamos al tema de la utilización del oxígeno, ¿sí? ¿Todo esto para qué servía? Justamente para poder permitir la glucólisis aeróbica, ¿sí? Y la fosforilación oxidativa, que es el mecanismo más eficiente que controla la biología para convertir glucosa en energía y poder sostener los mecanismos propios de la célula, que justamente van a ser los que permitan mantener los equilibrios y la homeostasis de la membrana celular y todos los procesos celulares que ustedes ya fueron viendo desde que arrancaron, ¿sí? Todo esto hasta acá es fisiología, ¿sí? Y ustedes, lo importante que tienen que recordar de todo esto es entender cuáles son los factores que van a determinar que el oxígeno llegue de la atmósfera a la mitocondria, para poder después abordar o entender cuáles son los problemas a los cuales se encuentra la célula cuando hay trastornos en el metabolismo de oxígeno, ¿sí? Pueden estar a nivel pulmonar. El oxígeno básicamente no entra al alveolo porque el paciente está inconsciente y no ventila, ¿sí? Que el problema esté en la membrana, que no se pueda difundir rápidamente. Puede estar puede ser un trastorno de la cantidad de hemoglobina, o de la forma de que se produce esa hemoglobina, o de la funcionalidad de la hemoglobina, ¿sí? Puede haber problemas circulatorios, ¿sí? Que me determinen una caída en el transporte de oxígeno, y puede haber problemas a nivel microambientales en la periferia que no me permitan descargar bien la hemoglobina, ¿sí? Como las intoxicaciones o la utilización misma del oxígeno, como la intoxicación con compuesto de cianuro, ¿sí? Monóxido de carbono, etcétera, etcétera, ¿sí? A lo largo de toda esa cadena hay 3 millones hay un montón de cosas, no son 3 millones, pero son unas cuantas las que ustedes tienen que tener en mente para poder después entender los procesos patológicos que pueden suceder hasta que el oxígeno no llega a la célula, ¿sí? O que justifican que el oxígeno no llegue bien a la mitocondria o no sea usado, ¿sí? A nivel mitocondrial. Bien,
¿Qué es lo que pasa cuando esto no funciona o porque no funciona porque hay una intoxicación con cianuro o se deja de funcionar porque no está llegando el oxígeno al nivel, en cantidades adecuadas para sostener la fosforilación oxidativa, ¿sí? Esta se convierte en la producción de piruvato, se convierte en una de las pocas vías metabólicas que le quedan al organismo para conseguir energía. El problema que se genera con esto es que se empieza a producir lactato, ¿sí? Lactato lo que va a favorecer es la acidosis, porque el lactato es la sal conjugada en realidad de lo que es el ácido láctico, que es lo que se va a estar produciendo a nivel microvascular, ¿sí? Y acá vamos a conceptos de hipoxia. ¿Qué es la hipoxia? Sí, disminución de oxígeno o disminución de la utilización del oxígeno a nivel tisular, ¿sí? Porque los trastornos de la utilización del oxígeno también son una forma de hipoxia, es lo que se llama la hipoxia histotóxica, y también son una forma, si bien es más rara, no es lo más común, es básicamente un trastorno con la llegada o la utilización de oxígeno a nivel celular, ¿sí? Y el problema principal que sucede con esto es se rompe la posibilidad de poder hacer la fosforilación oxidativa, se empieza a acumular lactato, la producción de energía no es eficiente, los procesos celulares se empiezan a claudicar, se empieza a entrar calcio, se despolariza la membrana, se destruye la célula y llegamos a la necrosis, apoptosis, muerte celular, etcétera, etcétera, que a nivel más macro empieza a producir trastornos a nivel de los órganos, de los distintos órganos, y es lo que lleva a la disfunción orgánica, ¿sí?, en los pacientes más graves, ¿sí? Esto es para que ustedes tengan en mente, esto es un concepto que se da normalmente en shock, pero que está relacionado porque básicamente lo que va a determinar es el consumo, es relacionar el consumo de oxígeno a nivel periférico con el transporte de oxígeno y qué es lo que pasa con el lactato y el metabolismo, básicamente, ¿sí? Y lo que me describe el gráfico básicamente es que yo tengo, normalmente nosotros estamos como por acá, ¿sí?, en lo que es el nivel de oxígeno, sobra, ¿sí?, lo que se llama la famosa reserva fisiológica, ¿sí?, que es lo que me va a permitir a mí sobrevivir distintos tipos de estrés que me hagan aumentar el consumo de oxígeno sin afectar mucho digamos, mi metabolismo, porque yo transporto más oxígeno del que necesito normalmente y me permite no correr una maratón, pero correr el colectivo, hacer una competencia en atletismo, jugar un partido de fútbol, ¿sí?, subir 20 pisos por la escalera, ¿sí?, y que vaya y vivir con una con una fracción de eyección cardíaca de 45 sin demasiados problemas, fumar 40 atados de cigarrillos y más o menos ir llevándola, ¿sí? Ahora, hay un momento en el que la disponibilidad de oxígeno no alcanza a permitir el metabolismo aeróbico, empieza a partir de ese momento a preponderar el metabolismo anaeróbico, y justamente lo que van a ver es que empieza, digamos, la producción de lactato, que es el momento en el que uno está hablando de hipoxia tisular, ¿sí?, básicamente, ¿sí?, o disoxia tisular. ¿Dudas o preguntas con esto? Sí, no entendí el punto de la gráfica que dijiste. ¿Qué cosa? Que unían el lactato con el... Creo que era el punto de X ahí, el shock, ¿no? Esto es lo que se llama el punto crítico en el shock, ¿sí? Acuérdense que la definición de shock fue cambiando a lo largo de los años, y según la última definición de shock, históricamente la definición de shock estaba dada por la disfunción hemodinámica, ¿sí? O sea, paciente hipotenso estaba en shock. A medida que se fue profundizando el conocimiento, se fue observando que de los pacientes hipotensos había un grupo de pacientes hipotensos que estaban más graves que otros, ¿sí? Y básicamente los que estaban más graves eran los que tenían lactato elevado, ¿sí? El lactato es el marcador, justamente por lo que veníamos viendo de la filmina anterior, de esto.
de una célula que no está utilizando de la forma más adecuada el oxígeno, o porque no le llega, o porque no lo sabe usar, o porque tiene algún otro trastorno que impide la fosforilación oxidativa, y empieza a predominar el metabolismo del piruvato hacia el lactato y no el ingreso al ciclo de Krebs. ¿Sí? Entonces, lo que me marca justamente el aumento del lactato, ¿sí? Es esto, y es lo que se definió hoy, que está definido desde hace ya 7 años más o menos, como el estado de shock. ¿Sí? Y el shock pasó de ser hipotensión a ser básicamente el concepto de disoxia tisular, justamente para poder entender este tema de qué pasa cuando el oxígeno no llega o no lo puede utilizar la célula. ¿Sí? Y esto es lo que se denomina el punto crítico, ¿sí? ¿Por qué? Porque de acá para allá es todo más o menos normal, fisiológico, ¿sí? Ahora, de acá para acá ya entramos en un estado de shock. Acá podemos encontrarnos con 400 estados patológicos, que son la gente que está con distintos tipos de enfermedades crónicas, agudas, etc., pero andan caminando por la calle, o están sentadas en la guardia, ¿sí? De acá para allá seguramente están o esperando que venga a buscarlos la ambulancia o están internados en estado crítico en una sala de un shock room o después de sufrir un trauma tirados en la calle esperando que llegue la ambulancia. ¿Sí? Pero el concepto importante es ¿sí? Básicamente, de todo lo que es del lado azul, metabolismo aeróbico, tenemos transporte de oxígeno adecuado para sostener la fosforilación oxidativa. De la línea para la izquierda, ¿sí? O la derecha en realidad, porque siempre se da en el escenario de la derecha a la izquierda en función de mirando al público. Toda la parte rosa que es shock, que es básicamente un organismo donde no está transportándose ni utilizándose adecuadamente el oxígeno. ¿Sí? Es un problema de transporte de oxígeno, el shock. Y por esto es importante que ustedes empiecen a manejar todas las variables que van a determinar el transporte de oxígeno. ¿Sí? Bien. Esto lo puse para que ustedes entiendan más o menos cuál es la tolerancia a la hipoxia, ¿sí? De los distintos tejidos. ¿Sí? Ya deben saber que el cerebro es el más sensible. De esta tabla básicamente emerge la famosa denominación de los órganos nobles, ¿sí? Que uno va a tratar de optimizar en su función justamente porque una de las cosas que tienen es un alto metabolismo o un alto requerimiento de metabolismo aeróbico, ¿sí? Y son básicamente los órganos que ayudan a sostener al resto de los órganos. Uno de ellos obviamente es el cerebro, que por ahí digamos uno dice, bueno, es uno de los pocos que vale la pena sostener a capa y espada. Y después los famosos órganos nobles, el corazón, el riñón, ¿sí? el hígado, ¿sí? Todos los órganos que sostienen con su función a los otros son relativamente sensibles a la hipoxia. ¿Sí? Esto es lo que y por esto es que uno va a encontrar que son los primeros órganos que empiezan a funcionar mal cuando hay un problema con el transporte de oxígeno. ¿Sí? Porque ¿qué síntomas puede tener un paciente con trastornos en el transporte de oxígeno? Hipoxia tisular. Hipoxia tisular. Sí, o sea, va a tener hipoxia tisular. Fatiga, sí, va a tener fatiga. Ese no es un síntoma, es un signo, ¿sí? Aumento del ácido láctico. Sí, puede tener cianosis. ¿Sí? Pero piensen en estos órganos. ¿Sí? Seguramente va a estar agitado. ¿Sí? Y no agitado porque te falta el aire, sino agitado porque está en un estado de ansiedad. Va a estar ansioso porque empieza a sentir los efectos de la hipoxia. ¿Sí? En función de acuérdense que la hipoxia genera agitación, el aumento de la CO2 es lo que genera un estado más sedativo o nubilado, ¿sí? Y obviamente va a empezar a tener todos distintos componentes disautonómicos, va a estar taquicárdico, taquipneico, se van a desencadenar un montón de procesos homeostáticos, ¿sí? Pero
fatiga, puede tener cianosis, puede tener livideces, ¿sí? Yo me olvidé de poner algunas fotos que tenían algunos pacientes, pero básicamente se empiezan a ver un reticulado, empieza a ver reticulado en la piel, ¿sí? Porque la piel es uno de los órganos poco nobles, ¿sí? Entonces el cuerpo, dentro de los mecanismos homeostásicos, lo que hace es redirigir la sangre a donde más es necesaria, ¿sí? La piel es uno de los primeros órganos que se van a empezar a alterar, y lo que se ve es justamente manchas rosadas o digamos púrpuras en rodillas y zonas de circulación terminal, ¿sí? Y en función de lo que estuvimos viendo, ahora ustedes son los que me pueden contar qué mecanismos de hipoxia va a haber, ¿sí? En función de a qué nivel podemos encontrar alteraciones, ¿sí? ¿Qué mecanismos de hipoxia puede haber? Habían hablado del aumento de la velocidad del tránsito capilar. ¿Cómo se puede relacionar eso con hipoxia? Hipoventilación. La hipoventilación, ¿cuál va a ser el mecanismo que genere hipoxia? Falta de difusión alveolar. ¿Qué cosa? Edemita artificial. ¿Eh? O edemita artificial. Sí, eso también. Vamos a la hipoventilación. ¿La hipoventilación cómo va a causar hipoxia? ¿Qué va a generar la hipoventilación? Volvamos a la cascada de oxígeno. Menos ingreso de oxígeno. Menos ingreso de oxígeno. Bien, va a bajar la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar y obviamente eso va a resentir el transporte de oxígeno a lo largo de toda la cascada. ¿Qué más puede generar hipoxia a nivel tisular? ¿Qué otros mecanismos puede haber? La alteración BQ, obviamente el shunt fisiológico es chiquito, pero si yo tengo una alteración BQ que me genere un shunt más importante, también va a bajar la presión parcial de oxígeno, pero ¿a qué nivel en este caso? A nivel de la sangre, exactamente. ¿Sí? ¿Qué otros mecanismos de hipoxia puede haber? Hasta ahora estos son todos mecanismos de hipoxemia, y obviamente la hipoxemia puede generar hipoxia justamente porque la presión de oxígeno va a ser lo que determine la saturación de la hemoglobina, y la saturación de la hemoglobina es uno de los componentes más importantes del contenido arterial de oxígeno. Altura, son los vasos. ¿Qué cosa? Altura. La altura, obviamente, ¿sí? Ese es un proceso fisiológico que puede desencadenar respuestas patológicas en el cuerpo, pero ¿por qué? Y lo mismo que la hipoventilación. Teniendo menos la fuerza. Me hace mucho ruido lo mismo, pero... Digo que la presión parcial de oxígeno que ingresa es menor. Exactamente, hay menor presión parcial de oxígeno a nivel atmosférico por la disminución de la presión atmosférica, ¿sí? ¿Qué más? Anemia, sí, me gustó, anemia, ¿sí? ¿Por qué la anemia puede producir hipoxia? Porque el transporte del oxígeno va a ser bajo. Porque el oxígeno no tiene en dónde ser transportado, ¿sí? Cuanto más grave sea la anemia, menor va a ser la capacidad incluso de esa sangre de transportar oxígeno, ¿sí? Por eso los pacientes anémicos, ¿qué síntomas suelen tener? Fatiga, ¿sí? Se cansan más rápido. ¿Por qué? Porque no transportan suficiente cantidad de oxígeno en la sangre, ¿sí? ¿Qué otros trastornos puede haber? ¿O qué otras cosas pueden estar afectadas para justamente producir hipoxia a nivel periférico? La insuficiencia cardíaca, obviamente, a la cabeza, cualquier cosa que haga caer la capacidad del corazón de generar el gradiente de presión que impulsa la sangre, puede generar un trastorno de hipoxia a nivel tisular. ¿Qué más? Acidosis metabólica. ¿Cómo produciría hipoxia la acidosis metabólica? Una enfermedad, no sé, Espera, volvamos a la acidosis metabólica. ¿Cuál es el mecanismo por el cual la acidosis metabólica produce hipoxia? con la curva de difusión. Bien, ahora,
o sea, está bien, o sea, lo que va a hacer es correr la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha. Básicamente la acidosis metabólica puede ser un factor que haga que sea más difícil que el oxígeno sea retenido en la hemoglobina a nivel alveolar, y eso haga que justamente se resienta eso a nivel del resto del metabolismo. Que es un problema en la hipoxia misma, porque la hipoxia, ¿qué es lo que va a generar? Acidosis metabólica. ¿Sí? Entonces la hipoxia misma va además a favorecer su propio mecanismo. ¿Sí? Obviamente la acidosis metabólica puede tener un montón de otros orígenes también, ¿sí? Pero la acidosis metabólica puede contribuir también a la hipoxia a nivel periférico. ¿Sí? Ahora, la hipoxia sí, ¿a qué va a favorecer a nivel distal? En ese sentido, la acidosis metabólica. A mayor liberación de oxígeno. Entonces, si bien el oxígeno, todo, como ven, todo está armado de una forma que incluso en estados alterados uno sigue teniendo la posibilidad de robarles a esa reserva fisiológica un poquito más de oxígeno, ¿sí? Porque así como va a cargar poco oxígeno en el alveolo, perdón, en el capilar alveolar, va a ceder más fácilmente el oxígeno a nivel periférico, ¿sí? ¿Qué pasa si en ese estado, si el oxígeno es cedido más fácilmente a nivel periférico, con el contenido venoso de oxígeno? Disminuye, ¿sí? Así como el ácido láctico es el marcador que define el estado de shock, ¿sí? Justamente porque es lo que nos permite saber que en el cuerpo hay disoxia tisular, ¿sí? El aumento de la extracción de oxígeno es otro factor que en algunas situaciones uno lo monitoriza en estados de pacientes con sepsis o metabolismo aumentado por sepsis para entender algunos procesos, o también el que se utilizaba antes, la saturación del golfo de la yugular, justamente para entender qué estaba pasando a nivel metabólico y a nivel de flujo sanguíneo cerebral, que todavía no vieron nada de eso, pero creo que lo van a empezar a ver pronto. ¿Sí? El índice de extracción justamente es básicamente el cociente entre el contenido arterial y el contenido venoso, y esa fracción puede aumentar o disminuir en función de justamente el juego entre consumo de oxígeno y delivery de oxígeno. ¿Sí? ¿Qué otros mecanismos de hipoxia puede haber? Obstrucción de algún vaso. La Obstrucción de vasos. La obstrucción de vasos, la hipoxia isquémica, ¿sí? La hipoxia isquémica, que lo que va a producir es una región que va a estar hipóxica, ¿sí? Que dependiendo de qué órgano es, va a ser más o menos sintomático, ¿sí? O más o menos grave o más o menos problemático, ¿sí? Pero sí, esa es la definición de hipoxia isquémica, es esa, obstrucción de un vaso. ¿Qué más? Intoxicación por monóxido, me encantó. Intoxicaciones está buenísimo, porque el problema, ¿cuál es el problema con la intoxicación con monóxido de carbono? Tiene mucha más afinidad el monóxido de carbono con la hemoglobina que el oxígeno, entonces Exactamente. Lo que me va a modificar el monóxido de carbono es la capacidad de transporte de la hemoglobina, ¿sí? Compite el monóxido con el oxígeno, el monóxido es mucho más la hemoglobina es mucho más afín al monóxido, el monóxido se va a unir y va a ser muy difícil que el oxígeno desplace al monóxido en la hemoglobina. Entonces va a caer mucho la capacidad de transporte de oxígeno de la hemoglobina. Y hay otro problema más con el monóxido, que es así como tiene más afinidad con el oxígeno en la hemoglobina, también tiene más afinidad con el oxígeno en las metaloproteasas, en las metalenzimas que participan de la fosforilación oxidativa. Entonces también va a generar desacople de la cadena de transporte de electrones y del uso de oxígeno a nivel mitocondrial, ¿sí? ¿Qué otros mecanismos de hipoxia hay? Obstrucción pulmonar. Bien. La obstrucción pulmonar, ¿de qué? Sí, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obviamente la patología pulmonar en general va a generar trastornos hipóxicos. ¿En qué sentido?
¿Cuál es el problema ahí en relación a la cascada? ¿Cuál va a ser el problema? Va a haber un problema de difusión, sí, porque el oxígeno es menos difusible, ¿sí? Y eso va a disminuir la presión, o sea, la caída de la presión parcial va a ser mayor, justamente porque el componente de difusión va a ser que sea más difícil que el oxígeno pase. ¿Y cuál más? Shunt también, porque hay destrucción de unidades alveolares, hay trastornos en la circulación a nivel alveolar, hay constricción por hipoxia al nivel alveolar. ¿Qué más? Neumonía. Sigamos con el EPOC. Uno más. Creo que cuando hay edema pulmonar puede que haya hipoxia. Sí. O sea, el linfático del pulmón El problema del edema pulmonar, por un lado, si es intersticial, disminuye la capacidad de difusión. Si ya es alveolar, lo que va a hacer es básicamente anular esa unidad funcional y lo que va a generar el shunt. Pero en relación al EPOC también acuérdense que en el EPOC el trastorno de la obstrucción bronquial lo que va a hacer es más difícil la ventilación. Es más, el paciente tarda más tiempo en expirar el aire, eso hace que sea más difícil sacar el aire del alveolo y eso que va a generar con la CO2 se acumula. ¿Sí? Y si se acumula CO2, tengo menos presión, voy a tener menos espacio para el oxígeno en el alveolo y eso me va a hacer bajar también la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar. ¿Sí? ¿Qué otros mecanismos? Puede ser que la hemorragia sea La hemorragia. ¿Por qué la hemorragia es un mecanismo de hipoxia? pérdida de glóbulos rojos. Una es la pérdida de glóbulos rojos. Hay dos instancias en la hemorragia que funciona como mecanismo de hipoxia tisular. El primero es la hemorragia en sí. Si yo pierdo volumen efectivo circulante, ¿qué pasa con el delivery de oxígeno? ¿Por qué? ¿Cuál de todos los componentes de la ecuación va a bajar? La perfusión, perfusión. Yo traigo un carrito acá, le ponemos un catéter en la femoral y lo desangramos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el gasto cardíaco? ¿Por qué? Porque no tiene retorno venoso. ¿Sí? Baja la descarga, cae la precarga, cae la descarga sistólica, cae el gasto cardíaco, cae el transporte de oxígeno. Aumenta la probabilidad de hipoxia tisular. ¿Sí? ¿Y qué va? Ahora, yo agarro, lo sangro, le clampeo la femoral al carrito. ¿Sí? Estos son todos experimentos maravillosos que se hicieron en los años 50, 60. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el volumen efectivo circulante? Está bajo. ¿Sí? ¿Pero qué va a pasar si yo le doy unas horas? Se restablece, pero la cantidad de glóbulos rojos igual sigue baja. Exactamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente va a haber un shift de agua desde el intersticio y la célula para volver a equilibrar todos los compartimientos, pero la médula no puede producir hemoglobina y glóbulos rojos de la nada, ¿sí? Entonces va a haber un segundo mecanismo de anemia poshemorrágica. ¿Qué? Por dilución, por hemodilución, exactamente. ¿Sí? Pasa lo mismo si yo al perro lo reanimo con 2 litros de cristaloides, ¿sí? Le restituyo el volumen intravascular, pero no le estoy volviendo a aportar sangre, glóbulos rojos que le permitan compensar la caída en el transporte de oxígeno. Sí voy a compensar el gasto cardíaco, sin embargo va a ser a expensas de mantener un transporte de oxígeno disminuido. ¿Sí? Fíjense, todas estas cuestiones son las que uno tiene que tener dando vueltas en la cabeza cuando tiene un paciente críticamente enfermo enfrente. ¿Sí? Es básicamente fisiología. ¿Sí? La temperatura también puede ser un condicionante. La temperatura, ¿por qué es un condicionante de hipoxia? Porque el frío Sí, pero vamos a la otra parte de la ecuación, porque hasta ahora estamos viendo el problema de hipoxia solamente desde el punto de vista de la entrega de oxígeno. aumenta de rapidez. Sí. Pero vayamos a ¿de dónde sale mayor o menor temperatura? Vamos a cosas más básicas. Inflamación.
Sí, la inflamación, la temperatura ¿de dónde viene del cuerpo? Del metabolismo. Sí, del metabolismo. ¿Sí? A mayor temperatura, entonces, ¿qué es lo que tengo? Mayor metabolismo. En un estado inflamatorio, ¿qué tengo? Más metabolismo. Y a mayor metabolismo, ¿qué necesito? Más oxígeno. ¿Sí? Entonces, todos los estados de mayor consumo de oxígeno también pueden favorecer la hipoxia tisular. ¿Qué es lo que le pasa a una persona con insuficiencia cardíaca si se tiene que correr el colectivo? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo que correr el colectivo? Con el corazón. El corazón tiene que bombear más sangre, tiene que levantarme la presión, tiene que llevar más sangre a mis músculos respiratorios porque necesito más oxígeno, porque tengo más metabolismo cardíaco. Me empieza a doler el pecho porque tengo que correr el colectivo. ¿Por qué? Porque la oferta es insuficiente en relación a la demanda. ¿Sí? Entonces, especialmente en los estados patológicos, el aumento del metabolismo me va a condicionar estados de hipoxia. ¿Sí? Me puede condicionar estados de hipoxia. ¿Sí? Acuérdense eso también, si bien nosotros por lo general no podemos actuar sobre eso, por lo general está presente en los pacientes que están caminando por la calle también, que es el ejemplo de una persona con enfermedad coronaria, que por ahí tiene enfermedad microvascular con coronarias normales, pero le agarra la angina cuando tiene que correr el colectivo. ¿Sí? O la gente que tiene angina de pecho cuando sube una escalera. ¿Sí? Es un problema del transporte de oxígeno a nivel local por aumento de demanda. ¿Sí? Porque si está sentado no tiene problema. Creo que los estamos cubriendo casi todos. Y justamente hay acá como un mini resumen, ¿sí? Factores que necesitan ser mantenidos para prevenir la hipoxia, que es todo lo que estábamos hablando antes, ¿sí? De lo que es la parte respiratoria, ¿sí? Que va a determinar, que acá está resumido como saturación de oxígeno, ¿sí? El gasto cardíaco, la concentración de hemoglobina, ¿sí? La forma en que el oxígeno cede la hemoglobina, las hemoglobinopatías también pueden condicionar situaciones de hipoxia, ¿sí? Hay distintos subtipos genéticos de hemoglobina que se relacionan a hemoglobinas que ceden con más facilidad el oxígeno o que lo absorben con mayor facilidad, y obviamente esos pacientes van a estar más o menos predispuestos a situaciones de hipoxia en distintas condiciones. Me habían hablado del tiempo de tránsito capilar, ¿sí? Y eso está en relación a qué cosas van a aumentar el tránsito capilar. Sí. Más fuerte, que a mí me gusta escucharte y allá en el fondo más difícil todavía, por favor. Después, no me acuerdo, pero después con la mitad de la actividad cardíaca, lógicamente va a tener que aumentar el trabajo cardíaco. Sí. Y después hay otra cosa. Sí, el tema con el tiempo de tránsito capilar va a depender de vuelta, es un problema de demanda y oferta, ¿sí? ¿Cuánto oxígeno demanda ese tejido? ¿Cuánta oferta de oxígeno tengo? Y dependiendo de la velocidad con la que pase el eritrocito, esto lo vieron por ahí en respiratorio también, en la velocidad que tarda en cargarse la hemoglobina, pasa lo mismo para la descarga, ¿sí? Si va a pasar por un tejido, si el corazón no puede aumentar el tiempo de tránsito capilar y ese volumen de sangre de eritrocitos tiene que ceder el oxígeno al tejido periférico, y el tejido periférico aumenta la demanda, lo que va a pasar es que justamente va a aumentar la extracción de oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque va más despacio, o sea, la sangre no está acoplada, la velocidad de la sangre a través del capilar con la demanda metabólica que tiene de oxígeno ese tejido, y entonces va a extraer mayor cantidad de oxígeno, ¿sí?
Y al revés lo mismo, si el tiempo de tránsito está muy aumentado, pero por lo general no sucede demasiado eso, ¿sí? Es más un problema a nivel pulmonar, no tanto a nivel tisular, pero sí, si el tiempo de tránsito fuera más rápido, obviamente el oxígeno va a tener mayor dificultad. Pero por lo general el problema ahí no es con los estados acelerados, sino con los estados del tiempo de tránsito enlentecido, ¿sí? Que justamente lo que se va a ver es eso, una caída en el contenido venoso, ¿sí?, de oxígeno, y eso nos va a servir para monitorizar muchas veces los pacientes en estado de shock, ¿sí? Que por ahí uno saca las muestras y ve que no mejora inicialmente o no baja el nivel de lactato, pero si aumenta el coeficiente, digamos, el contenido venoso de oxígeno o está reduciéndose, digamos, el índice de extracción, nos está hablando de que algo estamos haciendo bien en la reanimación del paciente, ¿sí? Justamente porque le estamos entregando una mayor cantidad de oxígeno a ese cuerpo que está demandando mucho más oxígeno por el estado aumentado metabólico, ¿sí? Llega mejor al tejido, ¿sí? Bueno, ¿algo más en relación a esto? No. Factores, esto agregado, ¿sí? Acuérdense, el metabolismo también es un determinante de hipoxia. ¿Por qué? Porque es lo que va a determinar cuándo empieza a sentirse más hipóxico o menos hipóxico un tejido. Si hay una demanda metabólica aumentada por aumento de la temperatura, fíjense que por cada grado de aumento de temperatura basal aumenta un 10 o un 15% la demanda de oxígeno, ¿sí? Y obviamente todos los estados patológicos graves, inflamación, estados inflamatorios, quemaduras, cirugías. La cirugía es un estrés enorme, a pesar de que muchas veces hay que hacerlo de todas maneras, el trauma, ¿sí?, la hiperexcitación, la hiperactivación simpática, ¿sí?, y después drogas, tóxicos, etcétera, etcétera, pueden generar todo aumentos del metabolismo, ¿sí? Y muchas veces lo único que podemos hacer, muchas veces lo que hacemos en terapia intensiva, justamente en estados de pacientes con hipoxia tisular, no podemos, es difícil manipular el metabolismo, pero muchas veces uno dice, bueno, vamos a apagar distintos sistemas que dejen de consumir oxígeno, entonces optimizamos el uso del poco oxígeno que le podemos entregar a los tejidos para los órganos que realmente lo necesitan. Entonces los ventilamos, los relajamos, entonces el músculo deja de consumir oxígeno, lo dormimos, entonces el cerebro deja de consumir, reduce significativamente su consumo de oxígeno, y entonces optimizamos el manejo del oxígeno a través de la manipulación, digamos, del metabolismo, ¿sí? Pero es muy burdo lo que se hace en ese sentido. Y obviamente están los factores que afectan la extracción de oxígeno a nivel periférico, ¿sí?, que es más de lo mismo, ¿sí? Esta clase se podría dar solamente con la curva de disociación de la hemoglobina prácticamente, ¿sí? El problema es que todas las otras cosas que adornan eso también son factores que ustedes tienen que tener en mente cuando se plantan frente a un paciente y sospechan que pueda tener hipoxia tisular, porque todo lo que ustedes están viendo hasta acá les va a servir para poder razonar los mecanismos fisiopatológicos que tiene un paciente que con distintos signos o síntomas. Yo trabajo más con signos que con síntomas. La mayoría de la gente trabaja más con síntomas que con signos, pero nosotros trabajamos mucho con el tema de hipoxia, y estas son todas las cosas que uno tiene que tener en mente para entender al paciente. Y de todas esas cosas hay algunas que podemos manipular y otras no, ¿sí? De todas las que vimos hasta ahora, ¿cuáles podemos manipular nosotros para optimizar un paciente con hipoxia tisular? De todas las causas que nosotros charlamos recién, ¿cuáles son las que nosotros podemos manipular? Shunt, ¿cómo lo manipularíamos nosotros? Paciente con mucho shunt, ¿cómo le mejoramos el shunt? ¿El oxígeno mejora el shunt? ¿Qué es el shunt? Es sangre no oxigenada que pasa a través del pulmón y no se oxigena, ¿sí? ¿Cómo se mejora el shunt? Está
o sea, es parcialmente correcto el tema de la ventilación. Pacientes con mucho shunt los puede mejorar con ventilación mecánica, siempre y cuando el shunt no sea anatómico, ¿sí? El problema en realidad más que shunt sea una alteración profunda de la relación BQ, ¿sí? Muchas veces son pacientes que uno sí, poniéndolo en ventilación mecánica, lo puede llegar a mejorar parcialmente, poniéndolo en decúbito crono del paciente, optimizando la PIC para modificar en qué parte de la curva de compliance pulmonar está ventilando el paciente, pero hay conceptos más sencillos antes. La temperatura, sí, se usa mucho el control de la temperatura en los pacientes con patología crítica, neurocrítica, ¿sí? Uno trata de evitar justamente la fiebre y los aumentos de temperatura porque hacen aumentar mucho el consumo de oxígeno y está descrito que aumenta, por ejemplo, la mortalidad de los pacientes con patología neurocrítica, la fiebre, ¿sí? Por sí sola. ¿Qué más? Y pasa lo mismo en los pacientes post-paro cardíaco, digamos que la literatura lo que dice es a favor de la hipotermia leve, ¿sí? Que justamente baja el metabolismo general, baja el consumo de oxígeno y eso tiene cierta mejoría en el estado de recuperación del paciente post-paro cardíaco. ¿Qué más? Y si está con una hemorragia, capaz que tenés una transfusión de sangre. Las transfusiones es otra forma de manipularlo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Aumentando qué cosa? Perdón, volvamos a la transfusión. ¿La transfusión cómo mejora el transporte de oxígeno? Y le das más sangre, recibe más concentración de hemoglobina con los glóbulos rojos. Bien, aumento de la concentración de hemoglobina. Acuérdense que las transfusiones ya no existe más lo de transfundir sangre entera, sino que lo que se transfunden son hemocomponentes. ¿Sí? Uno transfunde plaquetas, uno transfunde glóbulos rojos, uno transfunde plasma, ¿sí? Todo por separado. La transfusión, como uno hablaría coloquialmente, es glóbulos rojos, ¿sí? Si uno transfundiera plasma o lo expande con solución fisiológica, lo que aumenta también es el volumen efectivo circulante, que aumenta el delivery de oxígeno, aumenta a través del aumento del gasto cardíaco. ¿Qué más? Cosas más sencillas. Ponerle una cánula de oxígeno a un paciente hipoxémico, ¿sí? O trastorno BQ. Acuérdense de los mecanismos de hipoxemia, de cómo diferenciar el shunt del trastorno BQ, y es que el trastorno BQ normalmente corrige con oxígeno suplementario, ¿sí? Obviamente la sedación, los analgésicos, los relajantes musculares, todo lo que haga bajar el tono adrenérgico va a favorecer también reducir la carga metabólica y favorecer los estados de hipoxia, o sea, reducir la posibilidad de que haya hipoxia tisular.